La vista del Golden Gate desde el presidio militar de San Francisco, creado en 1776 con los españoles, utilizado a lo largo de los 70 años en funciones militares, y hoy con la deslumbrante vista de la ciudad, en fondo, con la famosísima y nunca suficientemente bien ponderada Alcatraz. Ay, San Francisco, tantas cosas que decir sobre esta majestuosa ciudad en tan poco tiempo, en tan corto tiempo para hacerlo, que me voy a tomar un cafecito. Básicamente una ciudad que por esta bahía nació al mundo. Una ciudad que cuando descubrieron el oro en 1848 ya la habían peleado desde 1846 contra los mexicanos en guerra. En la famosa batalla de Yerbabuena, los mexicanos perdieron el control de estas tierras. Y antes de ellos, los españoles aquí, en donde me encuentro, en el precinto San Francisco, en 1776 habían creado una base militar para controlar estratégicamente el acceso a esta bahía que daba entrada a la parte continental de Norteamérica, llegando por el Océano Pacífico. Y muchas cosas han pasado desde entonces en San Francisco que hacen que esta ciudad sea muy particular, muy abierta, muy cosmopolita y muy tolerante a los cambios, y de hecho sea una pionera en todo tipo de cambios sociales, políticos, culturales, tecnológicos hoy en día, que hacen de esta ciudad el laboratorio para muchos experimentos de este tipo que finalmente van a impactar la sociedad. Lo vimos con el boom de las compañías .com a finales del siglo XX, lo vemos hoy con Silicon Valley y todas las empresas de tecnología que tienen su base principal en esta ciudad, o lo vemos hoy con los carros de servicio público recogiendo. No volveremos a ver más conductores de taxi, Uber o cualquier aplicación. Veremos que son las máquinas las que van a hacer este trabajo. Y sucedió ya en el pasado aquí en San Francisco. Llegaron peruanos, llegaron chilenos, llegaron europeos, todos a conquistar estas tierras con la fiebre del oro de 1848. Pero como en esa época no existía el Canal de Panamá, eso hay que tenerlo muy claro, y pasar por el istmo era sumamente peligroso y riesgoso en términos físicos y en términos de enfermedades que podrían ser contraídas en ese espacio. Tocaba ir hasta la Argentina, al Cabo de Hornos, y subir por el Océano Pacífico, otra vez todo Sudamérica, Centroamérica, hasta llegar casi a la punta de Norteamérica, que es San Francisco. Y una vez llegabas, muchos buques perdían su camino, muchos buques se devolvían o muchos buques se retrasaban, porque esa famosa bahía, la puerta de entrada a esta tierra del oro, que me recuerda por alguna razón muy evidente a Melbourne, y algún capítulo que hicimos sobre la fiebre del oro en Melbourne, Australia, que desarrolló esa ciudad y la llevó a dar ese salto cualificado a convertirse en el gran referente de Oceanía. San Francisco fue el gran referente a su vez de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Un Estados Unidos que había nacido en la costa este con las 13 colonias y que solo tras la expansión hacia el oeste, mediante el ferrocarril, mediante la doctrina Monroe de América para los americanos, mediante la compra de Luisiana a los franceses a comienzos del siglo XIX y mediante todas las invasiones realizadas a México, primero mediante algunos colonos robando Texas, después mediante la guerra abierta entre Estados Unidos y México, que hizo que este último, el país de los Estados Unidos mexicanos, perdiera el 50% de su territorio a manos de los Estados Unidos de América, y que San Francisco pasara de ser un territorio mexicano pobremente habitado, escasamente habitado, y en solo 2 años después de que el mundo entero se enterara del gran rumor, de la gran noticia de que en un pequeño pueblecito alejado en la costa oeste del Océano Pacífico, de el que ya empezaba a ser el imperio de los Estados Unidos de América, se habían encontrado grandes vetas de oro en la Sierra Nevada, provocó la gran migración de europeos, suramericanos como chilenos y peruanos, que llegaron aquí a buscar fortuna y conseguir en un solo día de trabajo en las minas el equivalente a un año de trabajo asalariado en cualquier otro rincón de este país. Por eso mismo, sin lugar a dudas, San Francisco se ha convertido en la capital de la tolerancia, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Tolerancia religiosa, tolerancia étnica, incluso los chinos, siendo grandes migrantes que llegaron a trabajar en esas minas de oro, originalmente no los dejaron hacer parte de esas comunidades que explotaban oro, pero se vinieron hacia el centro de la ciudad y crearon el famoso barrio chino y prestaron servicios, prestaron mano de obra que permitió el crecimiento exponencial de la ciudad, de pasar de unos cuantos cientos en 1848 a cerca de 40.000 ya en 1850. Esta fabulosa ciudad de San Francisco, que hoy no es solamente pionera en fenómenos de migración y encuentro étnico y cultural, sino que también es pionera en la apertura a las nuevas ideas. Incluso la revolución cultural de los 70s en Estados Unidos de América y la aparición
de nuevas ideas en la primavera del 68 en París. Muchos escenarios que hicieron que Estados Unidos abriera las puertas a nuevas formas de pensar. Por eso hoy también es la capital gay y hoy es el centro de la tolerancia y la libertad sexual, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Hoy San Francisco tiene dos tipos de ejemplo. El ejemplo de que las cosas de la tolerancia, la apertura, las nuevas ideas funcionan para crecer y para desarrollarse en el mundo contemporáneo, pero también tiene ejemplos de fracaso, donde también la extrema tolerancia, las ideas progresistas sin ningún tipo de control, dejándolas abiertas al arbitrio del ciudadano a pie, también han llevado a que esta sea la ciudad de los hombres o las personas sin hogar, de las personas sin vivienda. Ha hecho que sea también la ciudad más costosa del mundo, pretendiendo precisamente que la gente llegara a este territorio a vivir, a compartir, a expandir el crecimiento acelerado de la ciudad. Tampoco permitieron el desarrollo de nuevas infraestructuras en el territorio. Hoy vemos una ciudad con unos ingresos altísimos per cápita, pero también con los indicadores de pobreza de habitantes en calle y de calle más altas de Estados Unidos y unos de los más altos del mundo. Por un lado, porque vemos una ciudad con un altísimo ingreso per cápita que hace que todo se vuelva más caro, pero esto se aumenta y amplía el problema en la medida en que la oferta de vivienda para alquilar es mínima. Así hace que mucha gente vive en la calle, pero mucha gente tampoco migra a otras ciudades a buscar viviendas más baratas por una sencilla razón. Es una ciudad que es muy amplia en el sentido de prestar servicios de salud a las personas que tienen adicciones a las drogas. Los subsidios que da el Estado, la ciudad, para la recuperación de las personas con adicción a las drogas son elevadísimos. Eso hace que muchas personas que están tratando de salir del mundo de las drogas pues no se vayan para otras ciudades y busquen aquí el tratamiento, pero también aumentan el problema porque esas personas pueden recaer o incluso mientras se recuperan no tienen cómo salir del círculo de la pobreza. Por eso hoy encontramos estas lógicas de gente sin hogar que deambulan por un San Francisco cada vez más amenazado por el veneno del siglo XXI, que va a hacer que Estados Unidos no sea la potencia mundial a finales del siglo XXI, como sí lo va a hacer China, que prohíbe totalmente una política de tolerancia cero con la droga, y es el fentanilo, ese gran veneno del siglo XXI que seguramente le va a costar los primeros puestos de pionero y de hegemonía económica, política y militar a Estados Unidos en el siglo XXI. Hoy lo estamos viendo cómo causa sus efectos y cómo produce zombies, muertos vivientes que se doblan en las esquinas de San Francisco pidiendo $1, no para comer, sino para aumentar las dosis de fentanilo 100 veces más adictivas que la heroína, que de por sí ya es un veneno mortal, aquí en el corazón de la ciudad más rica de Estados Unidos, la ciudad con más ingreso per cápita de Estados Unidos y la ciudad con las innovaciones y la pionera orgullosa de la tecnología y la innovación, no solo en América, sino en el mundo entero. Qué paradójica esta realidad política, social y cultural de San Francisco. Por eso decía, muchas cosas que decir, poco tiempo para contarlas, y por eso me ayudé inspirándome con el café. Pero el fentanilo, el veneno y cómo Estados Unidos puede llegar a perder la hegemonía en el mundo contemporáneo debido a la maldición de la droga, puede llegar a causar que Estados Unidos deje de ser la potencia militar, cultural, económica, hegemónica en el siglo XXI en el mundo y le ceda su lugar a China. Será el punto de partida para una nueva historia.